Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Ya sé. Steve Rogers es, desde su origen, una representación de los valores más puros del heroísmo, la humildad, la compasión y la valentía. Pero su historia dentro del MCU no da un hombre perfecto, sino la de alguien que lucha constantemente por mantenerse fiel a sus principios, en un mundo que cambia más rápido que él. Su viaje es tanto interno como externo, una búsqueda por conservar su identidad en medio de la guerra, la pérdida y la modernidad. Desde Capitán América, el primer Vengador, se nos presenta un joven débil físicamente, pero fuerte de espíritu. Su deseo de servir no nace del orgullo, sino en la empatía. Steve no quiere pelear para matar a enemigos, sino para proteger a inocentes. Esa pureza de intención es lo que lo hace digno del suelo del super soldado. El Dr. Erskine lo elige no por su fuerza, sino por su corazón. Desde ese momento entendemos que el verdadero poder no está en el cuerpo, sino en el alma. Una vez convertido en Capitán América, Steve encarna el símbolo del sacrificio. En una época de guerra y desesperanza, se convierte en un faro moral. Pero incluso entonces no busca gloria ni reconocimiento. Su acto final en esa primera película, sacrificarse para salvar a millones, define su esencia. Un hombre dispuesto a perderlo todo por el bien de los demás. En ese gesto, Steve muere como soldado y renace como leyenda. Despertar décadas después lo enfrenta a un mundo irreconocible. En Los Vengadores vemos a un hombre fuera de su tiempo, intentando adaptarse a una era que ha perdido el idealismo por el que vivía. Aunque el mundo ha cambiado, su brújula moral no. Esa constancia lo convierte en el eje ético de los Vengadores, el que recuerda a todos por qué luchan. En El Soldado del Invierno, su fe en las instituciones se tambalea. Descubre que la organización que juró servir, SHIELD, está corrompida. Este es un punto crucial en su evolución. Steve aprende que la lealtad ciega no equivale a justicia. Comienza a seguir su propia conciencia, aunque eso lo ponga en contra del sistema. Aquí deja de ser un soldado obediente para convertirse en un hombre libre. La relación con Bucky Barnes, su mejor amigo, se convierte en el corazón de su conflicto moral. Steve se niega a rendirse con él, incluso cuando todos lo consideran un enemigo. Su fidelidad inquebrantable muestra que el amor y la amistad son para él más sagrados que la obediencia. En su empeño por salvar a Bucky, demuestra que el heroísmo también consiste en creer en la redención de los demás. En Civil War, Steve lleva esa convicción al extremo. Su enfrentamiento con Tony Stark no nace del orgullo, sino la defensa de los principios personales. Para Steve, la libertad individual está por encima del control institucional, incluso si eso lo convierte en fugitivo. En este punto, su identidad deja de ser la del Capitán América del gobierno y se convierte en la del hombre Steve Rogers, guiado por su conciencia. A lo largo de su camino, Steve también enfrenta la soledad. Pierde a Peggy Carter, su primer amor, y con ella parte de su conexión al pasado. Aún así, su dolor no lo endurece. En lugar de cerrar su corazón, sigue eligiendo la bondad. Esa capacidad de amar sin amargura es una de las características más humanas y admirables de su personaje. Cuando llega Infinity War, vemos a un Steve más silencioso, maduro y cargado de experiencia. Aunque el universo entero se desmorona, él no abandona su fe en las personas. Su resistencia frente a Thanos no es solo física, sino espiritual. Se levanta porque no sabe hacer otra cosa que seguir luchando por el bien. En Endgame, su viaje alcanza su punto culminante. Steve se convierte en el pilar que sostiene la esperanza cuando todo parece perdido. Es quien inspira, quien une, quien recuerda a los demás que aún no hay razones para pelear. Su famosa frase, "puedo hacer eso todo el día", ya no es una expresión de terquedad, sino de convicción moral. No rendirse sin importar la oscuridad. El momento en que levanta el martillo de Thor simboliza el cierre de un ciclo. No se trata de poder físico, sino de dignidad. Steve es digno porque nunca actuó por egoísmo, porque siempre eligió lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. En ese instante se confirma lo que su historia siempre lo insinuó. La verdadera fuerza del Capitán América está en su pureza interior. Cuando decide volver las gemas y luego quedarse en el pasado, Steve no huye de su deber, completa su historia. Después de toda una vida entregándose a los demás, finalmente elige vivir para sí mismo. Su decisión de tener la vida que nunca pudo tener con Peggy no es egoísmo, sino equilibrio. El héroe se permite ser humano, cerrar su círculo con amor y paz. Su legado no termina con su retiro. Al entregar el escudo a Sam Wilson, demuestra que los símbolos no pertenecen a una persona, sino a las ideas que representan. Su confianza en Sam muestra su fe en la próxima generación, en que el heroísmo no se hereda, se encarna. Steve Rogers, a lo largo del MCU, pasa de ser un símbolo de propaganda a un símbolo de integridad. No representa la perfección, sino la perseverancia. Su historia no trata de un hombre que nunca cae, sino de uno que siempre se levanta. En un mundo de superpoderes, su mayor don fue su corazón. Al final, Steve Rogers nos enseña que ser un héroe no significa ser invencible, sino mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo te exige cambiar. Porque ser libre no significa hacer lo que quieras, sino no traicionar lo que sabes que es correcto.